con el candidato a la presidencia de la República, Isidro Romero Carbo. Bienvenido a Diario La Hora de manera virtual. Realmente nos da pena no poder hacerlo de manera presencial y pues vernos cara a cara, poderle conocer un poquito más, pero seguramente en los meses que vienen lo podremos hacer. Mi nombre es Gabriela Vivanco, yo soy directora de Diario La Hora. Estoy aquí con nuestro equipo político, Viviana Centeno y Francisco Lazo, para pues conocerle un poco más, entender con más profundidad cuáles son sus propuestas. Hemos revisado su plan de trabajo. Y pues además, nada, estamos aquí para hacerle muchas preguntas, con lo cual sí le agradecemos que sean respuestas lo más concretas posibles, de tal forma que podamos cubrir la mayor cantidad de temas posibles para poder darle a nuestras audiencias una visión lo más amplia posible de lo que propone usted. Y para empezar, pues saludarle, agradecerle el tiempo y además, primero preguntarle por qué quiere ser presidente de la República. Bueno, empezamos la entrevista. Muy sencillo. No necesito ningún título en mi vida, no necesito nada para llegar a la presidencia del Ecuador, ni tener mejor vida, tener un avión privado, no necesito nada de eso. Y peor, un título. Yo pienso que un país que tanto me dio en la vida y que hoy día lo veo un país de desastre económicamente, socialmente, con la mayor corrupción en la historia política del Ecuador, yo digo, si algo puedo hacer por mi país, servir a mi patria y a los ciudadanos y a los pobres del Ecuador, estoy listo para presentarme, como me he presentado a ser candidato a la presidencia y ganar las elecciones. Pero hay una verdad que se lo puedo decir a todos ustedes y al mundo entero. Si yo gano las elecciones, tendré la satisfacción de servir 4 años al Ecuador. Si no, estaré muy feliz y muy tranquilo de haber intentado, de haber logrado, de haber cumplido mi meta y mi sentimiento de lanzarme a ser presidente de los ecuatorianos. Pero si el pueblo no vota por mí y no me hace ser presidente, me sentiré muy feliz y muy contento haber tratado de lograr que este Ecuador cambie. Gracias. Vamos, Viviana, empecemos, por favor. Claro que sí. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. Un poco igual súper cortito porque sé que solamente tiene 1 hora, entonces vamos con respuestas bastante concretas, ¿no es cierto? Quería saber cómo usted se define como candidato y en un súper resumen las 3 principales propuestas de su campaña, porque luego vamos a ir desarrollando el tema económico, social, político y demás. Entonces, ¿cómo se define usted y cuáles son las 3 principales propuestas de su campaña? Mira, yo me defino como un hombre empresario que he trabajado toda mi vida. El plan de gobierno que he hecho lo han calificado que soy más socialista que derecha, pero no, yo pienso que soy un hombre que con experiencia, que ha mostrado en el país a lo largo de su vida lo que he mostrado como empresario y a la vez como dirigente deportivo, y tengo un sentimiento social muy grande hacia el pueblo ecuatoriano. Si yo llego a la presidencia es para trabajar a los pobres de mi país, más no para los ricos del Ecuador. Mis 3 propuestas básicas y más importantes están basadas en los motores económicos que tiene este país y que están básicamente parados, porque este gobierno lo ha paralizado totalmente. Tenemos que reactivar 3 factores importantísimos en este país. Primero, la agricultura. La agricultura será mi prioridad absoluta en el Ecuador. Mi prioridad a los agricultores, a los campesinos y a los artesanos. El Ecuador es un país riquísimo agrícolamente. Lo han abandonado los gobiernos irresponsables 40 años. La ley agropecuaria data de hace 40 años. Y es increíble que tantos presidentes que han pasado durante 40 años, ineptos, incapaces, y encima tantos ministros de Agricultura no han sido capaces de reformar la ley agropecuaria al mundo actual, lleno de tecnología y sobre todo con un mundo diferente alimentario. Pero esa es la desgracia de nuestro país. Pero eso para mí será el motor más importante como fuente de trabajo. Yo, sin duda alguna, en 4 años de gobierno, daré 3 millones de puestos de trabajo solamente y únicamente en la agricultura.
El segundo motor importante es la pesca en este país. Somos el segundo país atunero, el primer país camaronero en el Ecuador. Y le voy a decir algo más. ¿Qué suerte tiene el Ecuador de tener dos grandes negocios gigantescos en el mundo, como es el petróleo y como es la minería? Dos grandes riquezas que podamos ingresar este dinero, miles de millones de dólares. Solamente le pongo un solo ejemplo. El Ecuador tiene el oleoducto para 800,000 barriles diarios. Nosotros bombeamos hoy día 500,000 y deberíamos estar bombeando 300,000 más, pero por ineficiencia, ineficacia, ineptitud, incapacidad de los que manejan Petroecuador y Petroamazonas, no se ha podido lograr llegar a los 300,000 barriles diarios más. Esos 300,000 barriles diarios más significaría en el año un ingreso de cerca de 5,000 millones de dólares, que si no se los roban, se harán muchas cosas en este país. Esa es la realidad. Y le he puesto 3 de los 8 motores económicos que tiene mi plan de gobierno. Usted me ha preguntado 3 y le he contestado 3. Ingeniero, buenos días. Un gusto. Bueno, vamos a entrar un poquito a materia económica, por favor. Un poco que me explique cómo mira usted el acuerdo del FMI y el gobierno. ¿Piensa usted en el gobierno, en su administración, de ganar la presidencia, respetar este acuerdo o de alguna manera renegociarlo? ¿Cómo lo mira usted con el FMI? Mira, yo primero tengo que decirte algo, ¿no? Porque es importante que el pueblo conozca, ¿no? Porque hay mucha ignorancia en todo esto, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno, este gobierno nefasto que todavía sigue ahí, se ha endeudado con el país, con el Fondo Monetario Internacional y sus colaterales, en 17,000 millones de dólares. Repito, 17,000 millones de dólares. ¿Y sabe lo más triste de todo esto? Que ese dinero no ingresó al Ecuador para la reactivación económica, para dar empleo, para dar fuentes de trabajo, para dar mejor salud, para dar mejor educación. Eso es lo que debería en un momento dado, debería indiscutiblemente haberse hecho, pero no se hizo porque esa es la desgracia nuestra. Pero definitivamente, nosotros tenemos hoy día la posibilidad de llevar adelante un programa muy importante en el Ecuador a nivel económico. Yo le he dicho, no quiero saber más del Fondo Monetario Internacional. Todo lo que se ha hecho tenemos que respetarlo. Y vamos a intentar, porque si nosotros somos muy conscientes que con los plazos que se han obtenido, el Ecuador no va a poder cumplir. Y yo tendré que renegociar con el Fondo Monetario Internacional para poder tener como primario los intereses que corresponden al pueblo ecuatoriano. Esa es la realidad. Y si tengo que mandar al carajo al Fondo Monetario Internacional, lo mandaré. Porque donde ha entrado el fondo y donde han firmado los contratos, los que sufren es el pueblo. Los que sufren es el hambre de un pueblo, el desempleo de un país. Eso es lo que hace muchas veces el Fondo Monetario Internacional. Aquí no lo van a hacer. No necesito más préstamos del Fondo Monetario Internacional. Necesito reactivar la economía y eso será a través de la inversión extranjera y la inversión nacional, que la voy a promocionar, la voy a consolidar, la voy a convertir como uno de los factores más importantes de desarrollo en este país. Porque si nosotros no reactivamos la economía, no damos empleo, no damos trabajo, este pueblo y este país se hunde. Ingeniero, un poco, ¿cómo mira usted el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué plan en concreto tiene usted para mejorar esa institución, para reactivarla y reformar de pronto una ley? Mira, el IES lo han destruido. ¿Y quién lo ha destruido? El Estado. Se llevó todo el dinero. Y ese dinero lo malgastaron. Se lo robaron. Y nadie está en la cárcel. Es que es increíble lo que hacen en este país. La corrupción ya es parte de una sociedad. Que eso hay que terminarlo. Pero ya hablaremos de la corrupción. Y voy a lo que usted me dice. Yo al IES. El IES es el instituto
de mayor importancia que debe tener este país. Tengo que defender los derechos y los dineros de los trabajadores ecuatorianos, los que aportan al IES, los que sustentan al IES. Eso es lo que yo tengo que defender. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primeramente voy a capitalizar al IES, como debe ser, pero jamás permitiré la forma como está organizado el IES. Jamás. Primeramente, el IES manejarán el IES gente técnica en seguro social, que hay gente capaz en el Ecuador, y si tenemos que tener asesoría externa, la aceptaremos, pero el IES debe ser unas empresas manejadas profesionalmente y que serían realmente un estímulo para el país y para las demás actividades empresariales del Ecuador. Pero hay una cosa, el directorio lo quemo, el actual directorio lo quemo. El nuevo directorio que va a manejar el IES estarán solamente los jubilados, son los que van a manejar el IES y los afiliados. Ellos son el directorio, ellos tendrán que mirar su dinero y serán gente de primera línea. ¿Y quién mejor puede defender el dinero de los jubilados y de los afiliados? Ellos mismos. No estará el Estado. El Estado entrará en un acto de corrupción y no lo voy a permitir jamás otra vez destruir al IES, que es un instituto para los trabajadores y el futuro de ellos. ¿Cuáles podría usted definir unos 4 puntos básicos en su estrategia de gobierno para generar empleo en el país? Lo tengo muy claro. Mire, si yo no fuera un hombre de experiencia, me he dedicado a todas las actividades de mi vida, desde la agricultura, de la industria, comercio, exportación, me he dedicado a todo en mi vida. Y conozco de memoria las actividades que nos pueden ser grandes y las que nos pueden ser pequeños. Pero eso sí, vamos a manejar las actividades económicas de este país como corresponde, dando el empleo que necesita y las fuentes de trabajo y sobre todo el emprendimiento. Yo creo que uno de mis puntos más importantes es el emprendimiento. Y eso lo vamos a hacer con fondos financieros muy grandes, a largo plazo y con intereses bajos y con garantías que pueden dar las personas. Porque si un día mira usted la banca en el Ecuador, que ha sido la estafa más grande ha sido los banqueros en este país, no uno, todos, que eso no ha sido una banca de desarrollo, ha sido una banca de comisiones. No se ha permitido ingresar la banca extranjera. Eso se termina en mi gobierno. A los banqueros los respetaré, pero tendrán un nuevo concepto de manejar los dineros en este país, que será indiscutiblemente, ellos serán los que manejarán la banca en el exterior, porque hoy día no podemos permitir que la banca no esté de acuerdo a las condiciones que vive este país. Eso es lo que le quería decir directamente. Nosotros tenemos que llevar adelante un programa real en este sentido. Ahora hablemos un poco de la explotación minera y petrolera, ingeniero. ¿Usted cree que estos dos campos estratégicos que tiene el país pueden coexistir con el medio ambiente? ¿Cómo lo tomará usted en el gobierno? Mira, nosotros tenemos dos grandes riquezas. El petróleo y a Dios gracias nos dieron la minería. El petróleo, nosotros podemos perfectamente, como le he dicho hace un momento, bombear 800,000 barriles por día, que estamos apenas en 500,000, y el oleoducto da 800,000. Eso se llama ineficiencia, ineptitud de todas las empresas del Estado, que son grandes empresas que podrían valer miles de cientos de miles de millones de dólares, pero que en ningún momento dado las hemos ordenado. Y yo creo en la empresa del Estado debidamente manejado por verdaderos profesionales. Entonces, yo creo que definitivamente tanto la minería como el petróleo podrán ser los fundamentos de mayor riqueza que tenga este país. No para dar empleo, porque la minería y el petróleo no dan grandes empleos. La agricultura es la que da grandes empleos.
pero habrá mucho dinero partiendo del petróleo y la minería para reactivar la economía de este país. Atiéndame bien, la mina de cobre más grande en América Latina no está en Chile. Pensábamos el país chileno, país de cobre y minero. No, Ecuador tiene la mina más grande de cobre. Pero debidamente reordenada, organizada y cuidando el medio ambiente como lo cuida hoy día el mundo entero, nosotros podemos sacar grandes provechos en estos dos grandes conceptos de riqueza que tiene este país, petróleo más minería. Ingeniero, ¿cuál es su posición frente a la dolarización? De ganar la elección, ¿usted la mantendría? ¿Cuál va a ser su política en ese sentido? La dolarización es la bendición de Dios al Ecuador. Eso es lo que yo le digo a usted. ¿Por qué? Yo creo que tengo uno de los proyectos más ambiciosos que ha podido soñar el Ecuador. En una época deportiva soñamos con tener el mejor estadio de América y lo logramos, el Estadio Monumental. Pero ahora lo podemos lograr también. Atiéndeme lo que voy a decir una cosa. Para que traiga aquí la inversión extranjera en este país, que hasta ahora no ha venido, son unos cuentistas todos los gobiernos y los ministros que han contado su historia ridícula y estúpida que iban a traer inversión extranjera y no han traído un solo dólar. Y tanto se lo digo así, que en el año 2019 la inversión a través del Producto Interno Bruto, inversión extranjera, no pasó del 1%. Pero el año 2020, el que vivimos hoy día, no pasa del 0.5%. Por lo tanto, no ha habido inversión extranjera. Para haber inversión extranjera en este país, necesita usted transformar la ley laboral, el cambio de la ley tributaria, el cambio de la política fiscal y dar la seguridad jurídica para la inversión tanto nacional y extranjera en este país. Eso actualmente, con las leyes que tenemos, no funcionamos. Pero yo voy a escoger, y atiéndanme bien, un pedazo del Ecuador al Pacífico, un pedazo del Ecuador al Pacífico, y voy a convertir por primera vez en la historia el mayor centro financiero del Pacífico Sur, donde solamente, aparte de cambiar las leyes para que vengan la inversión extranjera, habrá un impuesto único del 5%. Imagínese usted la inversión de toda la región. Los brasileños, los argentinos, los chilenos, los peruanos, los venezolanos, los colombianos que pagan impuestos del 40, del 35%, vienen a esta isla maravillosa pagando un 5%. Aquí vendrán los mayores hoteleros, los mayores casineros, los mayores bancos, los mayores fondos financieros. Eso es lo que va a hacer. Y sabe una cosa, ¿por qué no lo ha hecho Perú? ¿Por qué no lo ha hecho Colombia? ¿Por qué no lo ha hecho Venezuela? ¿Por qué no lo ha hecho un país latinoamericano? Por una sola razón. No tienen una moneda internacional como es el dólar. El Ecuador disfruta de esa moneda y un fondo monetario y un gran centro financiero solamente se puede manejar con monedas fuertes e internacionales como es el dólar. Esa es la realidad. Por eso es que voy a defender la dolarización y no voy a caer en los errores ridículos, por no decir otras palabras más groseras, de otros candidatos que quieren eliminar el dólar y quieren volver otra vez al sucre. ¡Qué ignorancia! ¡Ridículos! Populistas, no vais a llegar nunca. Jamás vas a tener el voto de los ecuatorianos. Bueno, sí, Perdón, Viviana, no, sí. voy a acotar. Entonces, usted lo que propone es crear dentro del Ecuador una especie de paraíso fiscal. No, no es paraíso fiscal. ¿Eh? ¿Cuál es la no diferencia? hay ningún paraíso fiscal, no lo inventen. Yo estoy hablando de un centro financiero. Y un centro financiero no es un paraíso fiscal. ¿Cuál sería la diferencia? Y yo le digo porque se lo puede interpretar así. La idea me parece, y sinceramente me parece pues única porque no la hemos escuchado, no hemos escuchado una propuesta así de ningún otro candidato. Es muy interesante, pero definitivamente se podría interpretar así, con lo cual explíquenos un poquito más cuál sería el planteamiento y cómo aseguraríamos temas de controles financieros. Además, porque pues de por sí el control del origen de los fondos en el Ecuador
tiene muchas falencias. Hay mucho lavado de dinero, hay mucho dinero del narcotráfico que se dice se mueve además en efectivo, porque pues la zona del Ecuador, la falta de regulación en los últimos 15 años han hecho que el Ecuador sea un país de movimiento financiero complicado, con lo cual, ¿cómo lo podría instrumentar en 4 años, por ejemplo? Mira, tú mismo lo has dicho, ¿no? El Ecuador no es un paraíso fiscal. Y aquí ha venido dinero del narco para bañarte. ¿Ha habido algún control en un país que no es paraíso fiscal, como es el Ecuador? No. Mire, le voy a decir algo. Las leyes están para cumplirlas. Las ordenanzas están para cumplirlas. Pero cuando no hay una ley real y no se aplica la ley, hacen lo que le den la gana. Esa es la desgracia de este país en los últimos 4 años o más. No ha habido un líder, no ha habido un hombre que haya puesto autoridad en el gobierno, un hombre autoridad en el país. Es un hombre que sigue ahí sentado en Carondelet y no hace más que decir cuándo ya me voy. Eso es todo lo que tiene que hacer. Vea, hay grandes países en el mundo financieros gigantescos que no son paraísos fiscales. Le pongo el caso de Singapur. Al frente de nosotros, pues estamos al frente del Pacífico. Le pongo el caso de Hong Kong. No son paraísos fiscales. Y tenemos que aprender de ellos. Yo me he pasado 3 meses en esa zona aprendiendo de ellos que cómo podemos conformar uno de los mayores fondos, uno de los mayores centros financieros del Pacífico Sur. Y tendremos leyes que correspondan de control de todo el dinero que ingrese. Porque en general, todos los empresarios y los inversionistas no miran los paraísos fiscales. Están equivocados. Un paraíso fiscal que tenga el 5% no existe. Yo estoy poniendo, en vez de pagar un impuesto del 40%, van a pagar un impuesto del 5%. Eso es una bonanza para la inversión extranjera y el país jamás será un paraíso fiscal. Anda a ver usted Panamá, el descrédito que tiene hoy día Panamá. Panamá ya no es el gran centro financiero que nosotros habíamos acostumbrado a oír. Y era el único centro financiero que unía a Centroamérica y Sudamérica. Pero el Ecuador, en pleno Sudamérica, en el Pacífico Sur, se convertirá en el mayor centro financiero de todo el Pacífico. Y le voy a decir algo más. Usted ha oído del Aromo. El Aromo fue creado en una borrachera de 3 personas. Presidente Correa, el presidente Chávez y el majadero de Maduro. Ahí estuvieron los 3 para hacer el Aromo, para hacer una gran refinería del Pacífico. Y saben una cosa, fue un cuento, porque técnicamente jamás podrían bombear económicamente a 480 metros de altura que está el Aromo a nivel del mar. Esa es la ignorancia. Pero le voy a aprovechar esa inversión que se hizo de 1.500 millones de dólares. Vamos a aprovecharla. ¿Y sabe lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer el mayor centro de zona industrial zonal de libre mercado. Y voy a poner el hub de contenedores del Pacífico. El Ecuador, en mi gobierno, tiene que mirar al Pacífico. Pero no tenemos que mirar a Colombia, no tenemos que mirar a Perú, no tenemos que mirar a Estados Unidos, tenemos que mirar a Asia, que ese es el futuro. Y nadie ha pensado en eso. Nadie ha pensado eso. Pues no se ha dado cuenta de cuando sales del mundo y ves el mapa y recorres el mundo, te das cuenta de las oportunidades que puede tener el Ecuador geográficamente. Y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a perder el tiempo en el país. Este país va a ser muy rico. Va a haber menos pobres. Va a tener viviendas. Van a tener viviendas dignas. Van a tener alimentos. Van a tener educación. Y van a tener una excelente salud. Eso es lo que yo quiero cuando llegue al gobierno. Y sé cómo hacerlo. Porque yo ni pendejo llego a la presidencia sin saber qué voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Gracias. Respondí a la pregunta. Muchísimas gracias. Sigamos, por favor.
Claro que sí. Solamente una puntualización en el tema económico. Hace un segundito usted había nombrado el tema de los bancos. También su objetivo es traer bancos para funcionar en el Ecuador, para que haya esta competencia con los internos, digamos, de acá. Siempre debió haber habido la extracción de bancos extranjeros, ¿no? Pero estos banqueritos, los 4 que hay, importantísimos, son importantísimos, tienen la corona. El único ecuatoriano que tiene la corona. Ellos crearon la ley financiera hace años atrás. ¿Y qué decía la ley financiera? Que no se permitía la inversión de bancos extranjeros ni de fondos financieros en este país. ¿No les da vergüenza? Quisieron apoderarse del Ecuador y se han apoderado. Porque yo le voy a hacer un solo comentario y contésteme. De los 17 millones de habitantes, quitamos los que no están en actividad y en actividad son 8 millones. ¿Quién de estos pendejos, incluyéndome yo, no debemos a los bancos? Todos los ecuatorianos estamos sujetos a pagar a estos señores, a que nos extorsionen. ¿Ustedes creen que en plena pandemia tuvieron el corazón blando? Si tienen un corazón de acero, no hay forma como poder limarlos. Nunca perdonaron ninguna deuda. Nunca reducieron los intereses. Al revés, le han sacado las casas a la gente, le han sacado los coches, le han sacado sus negocios. No les importa nada. Pero les voy a decir algo a ellos y se los digo abiertamente. Cuidado, que se acabó el Disney World para ustedes. Tengo la valentía de decirles, basta ya, dejen de ser bancos de comisiones y sean una banca de desarrollo en este país. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? Necesita las actividades económicas y necesita la gente. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al tema de salud. Obviamente, si usted va a asumir la presidencia, va a quedar en sus manos el Código de Salud. ¿Qué observaciones tiene usted sobre la ley? Y le pregunto básicamente sobre el tema de las emergencias obstétricas, el tema de reproducción humana asistida en salud sexual reproductiva, la indeterminación sexual, el tema del aborto y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Bueno, ¿Cómo usted ve el tema de salud? muchas preguntas. Yo me dijera, a mí me gustaría más dar salud a un pueblo. Todos estos detalles novedosos que han existido, tenemos que revisarlos, tenemos que estudiarlos. No podemos tampoco salir de la tecnología, del mundo actual en que vivimos. Pero ¿sabes lo que yo más me preocuparía de todo esto? Me preocuparía darle salud a un pueblo. Eso me preocuparía. Y voy a crear, por primera vez en la historia, de los ecuatorianos, que solamente lo han hecho los grandes países desarrollados en el mundo, la ficha técnica médica universal de todos los ecuatorianos. Si usted hoy día va a una clínica en Guayaquil, le sacan su ficha médica, hasta el último medicina que se ha tomado y qué alergias tiene usted y cuántas operaciones tuvo. Pero si usted se traslada a la UCI y se siente mal y va al médico en la UCI, le sacan automáticamente su ficha técnica para que no haya equivocaciones, que los ecuatorianos sepamos lo que tenemos y que debemos tener un cuidado con nuestra salud. Eso nadie lo ha soñado en este país. Eso lo vamos a hacer. Pero también vamos a hacer algo muy importante. El médico de familia. El médico de familia existirá en un mapeo de ciudades en todo el Ecuador, que cada 20 o 30 o 40 cuadras habrá un médico familiar, que será un establecimiento, en el centro estará el médico, a su derecha un laboratorio y a su izquierda una farmacia. Y ese individuo que vive en las 30 cuadras no va a ir a un hospital para que pase ahí 500 horas. Va a su médico de barrio o su médico familiar y ahí se establecerá lo que él tiene. Y si el médico familiar le dice que él tiene que ir a un hospital porque tienen que operarle de algo grave o importante, irá a un hospital. Y por eso los hospitales no van a estar colapsados, porque aquí los hospitales están colapsados hasta por un dolor de muelas, porque no ha habido una medicina preventiva. Jamás en el Ecuador ha habido una medicina preventiva. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y algo importante que le voy a decir, porque para mí el aborto es uno de los temas
más importantes. Yo soy un hombre que vivo y moriré pro vida, no pro muerte, pro vida. Pero sí tengo que revisar que en un solo caso, posiblemente de violación, lo permitiera. Pero eso sí, el violador tiene que tener pena de muerte, porque es la única manera que termine este salvajismo que vivimos nosotros en este país y en muchos países del mundo. La ley tiene que ser dura contra el violador para que no existan más abortos, porque un niño, porque yo soy pro vida, pero un niño que nace sano no tiene por qué matarlo nadie, no somos nadie para matar a nadie. Y eso es un caso que lo vamos a revisar, pero quiero que sepa el ecuatoriano que yo soy un hombre de pro vida y no pro muerte. Muchas gracias. En el tema de educación, ¿cómo lograr una educación pública de calidad? Mira, aquí necesitamos muchísimas escuelas, muchísimos profesores, porque es la única manera de que todos los ecuatorianos, los pobres, los ricos, los medianos, lo que sea, tengamos acceso a la educación desde pequeños, en los colegios y en las escuelas. Y yo creo que el mundo agrícola privado va a tomar una acción muy importante en este mundo. Usted sabe que aquí tenemos 1.800.000 hectáreas en producción, etcétera, etcétera. 1.600.000 hectáreas improductivas. Imagínate tú la riqueza agrícola que tenemos. Bien, por cada mapeo que también voy a hacer, le tocarían hacer las empresas bananeras, las empresas de cacao, las empresas camaroneras, todo lo que se cultive en este país. Tendrán que aportar con una escuela, con 2 escuelas, con sus profesores. Ya es hora que el empresario privado dé algo a nuestra sociedad, no solamente el ganar dinero, tenemos que entregar algo, y ese algo es educación. Y le voy a decir una cosa, esto no es una oferta de campaña, no me lo consideren de esta manera. Aquí hay 3 soberanías que yo he creado: la soberanía alimentaria, la soberanía de educación y la soberanía de salud y de seguridad. Son derechos que deben adquirir el pueblo ecuatoriano cuando yo sea gobernante. Son derechos que debe cumplir el Estado. Un Estado digno y correcto. No es que es una propuesta yo, que voy a dar la mejor salud, la mejor educación. No, es una propuesta real de Estado y tiene que cumplir. ¿Usted cree que yo voy a permitir que todavía en este país y en el Ecuador no se coma 3 veces al día ciertos ciudadanos y ecuatorianos que están tirados en las zonas rurales y urbanas? Todos los ecuatorianos tienen que tener 3 comidas al día. Tienen que tener la mejor educación, oportunidad para todos iguales, para los pobres, para los medianos y para los ricos. Todos vamos a tener la misma oportunidad. ¿Cuánta gente pobre o mediana que no se le ha dado esa oportunidad, que no hayan demostrado que son genios? ¿Usted parece que eso debemos seguir manteniendo en el siglo XXI? No, se acaba la seguridad, y la seguridad para los ciudadanos ecuatorianos será otro factor soberano para mí. Los delincuentes, prepárense. Los delincuentes irán a la cárcel y el juez que los suelte también va a la cárcel. Y les voy a decir una cosa, aquí va a haber mucho preso. Muchas cárceles más serán a nivel privada, más nunca del Estado. Pero les voy a decir una cosa, todos los presos que estén en las cárceles en este país trabajarán en granjas agropecuarias, carcelarias, en minería, en carreteras o en las necesidades que el Estado le imponga, porque le cuesta al Estado un dinero. Y en vez de estar matándose todas las mañanas y todas las tardes entre los unos presos y los otros y dando el tráfico de droga, se levanten a las 5:30 de la mañana y regresen 6 de la tarde a bañarse, a comer y a dormir. Y así vamos a regenerar todo el mundo de las cárceles, porque el trabajo dignifica siempre al hombre.
Muy gentil. Sobre el tema de la educación superior, ¿qué hará usted con el tema del examen para ingresar a las universidades? Mira, yo creo que debemos hacerlo. Piensa que muchas veces tienen todos los derechos que pueden ir a la universidad, pero la universidad es un paso más arriba, más alto que el mundo secundario. Y yo creo que para que tengamos buenos profesionales, tenemos que tener un examen previo. Y el que no quiere pasarlo o que no quiere estudiar, que se dedica a carreras técnicas, que voy a hacerlas también. Correa eliminó las carreras técnicas aquí, se eliminó el oficio, que era tan provechoso, oficios técnicos, mecánicos, electricistas, ebanistas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer de nuevo. Y entonces el universitario, que no le interesa estudiar, métase en las carreras técnicas. Pero el universitario que quiere estudiar y estar preparado para el futuro, tiene que hacer un curso correcto y debidamente, y que los profesores estén debidamente preparados. Pero sí le voy a decir a los universitarios, la ilusión mía es dar 100.000 becas por año, que tengan la oportunidad de irse un año afuera esta gente. Pero ese año lo va a costear la empresa privada. Ya es hora que la empresa privada dé algo también, con el compromiso que cuando los gastos que se incurran la empresa privada por ese estudiante en el extranjero, puede ser 20.000, 30.000 dólares, reduzcan de impuesto a la renta para que les salga muy barato. Bien. Pero con un compromiso, cuando regrese ese chico al Ecuador, tiene un año de trabajo fijo en esa empresa. Porque uno debe beneficiar al empresario que le costó el dinero para que una persona se perfeccione, que le saque el jugo cuando regrese. Y segundo, ese chico que regresa con una ilusión de trabajar, tenga su trabajo. Eso es lo que yo voy a hacer. Y si yo logro hacer eso, daría 400.000 becas en 4 años de mi gobierno y daría 400.000 puestos de trabajo para los jóvenes. Aparte del emprendimiento, que ya lo hemos hablado. Perfecto. En el tema de educación básica, ¿qué estrategia usted implementaría a mediano plazo para poder acortar las brechas entre lo que es la educación rural y la educación urbana? Mira, debe ser igual. No tiene que ser algo diferente. Un profesor en un colegio y una escuela rural es igual que esté en la ciudad. Eso es el ordenamiento de la educación que debe dar igual a todos los ecuatorianos. Porque yo no voy a permitir que la gente que esté en la ciudad tenga una educación mejor que la que esté en el campo. Y le voy a decir algo, con el desarrollo agrícola que yo voy a crear, va a ver usted la inmigración de la ciudad al campo. No fue como aquella ocasión del campo a la ciudad, va a ser todo lo contrario. Entonces, realmente, yo en eso sí me siento muy satisfecho, muy tranquilo, porque vamos a dar educación. Y le voy a decir algo, va a crearse una materia, existía, que se llamaba civismo. Eso nos falta a los ecuatorianos desde que nacemos, civismo. Querer a nuestro país y decir que nuestro país es el mejor país del mundo y convertirnos en los mayores nacionalistas de la historia del Ecuador. Eso es lo que hay que hacer desde pequeña edad. Y eso es lo que voy a lograr hacerlo. Acuérdense bien, estos 4 años que yo voy a estar, este es el principio de un nuevo Ecuador, que sería ejemplo para América. Eso es mi aspiración en mi vida, pero tendrá que continuar muchos años más con nuevos conceptos de la vida de un ciudadano ecuatoriano. Gracias. Me había comentado hace un rato el tema de cárceles. Usted dice que va a ampliar las cárceles en el país. ¿Tiene previsto cuántas, dónde, cómo funcionaría? Bueno, todavía no tengo previsto cuántas ni dónde, etcétera, ¿no? Pero vamos a ampliar las cárceles y hacer unas cárceles decentes, ¿no? Porque si yo les voy a dar trabajo a todos los presos, ellos también aspiran a tener unas cárceles decentes, ¿no? Esas cárceles que tenemos hoy día, eso es para quemarlas y hacer una nueva cárcel. Pero la inversión no la va a hacer el Estado. El mundo ya no hace cárceles, la hacen las empresas privadas. Es como un hotel, es un gran negocio, le quiero decir.
porque en definitiva tiene una habitación, desayuno, almuerzo y cena. La única diferencia es que los hoteleros se quejan muchas veces por el índice ocupacional muy bajo que tienen en ciertas épocas. En la cárcel el índice ocupacional va a estar altísimo, porque hay mucha gente que tendrá que pisar las cárceles. No se puede permitir tanta corrupción, tanto robo, tanta mierda que han hecho los corruptos en este país para que se queden fuera. No, 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 no. Aquí hay un listado ya empiezan a funcionar los listados y tendrán que pagarlas porque se acabará la sinvergüencería y la corrupción y que se atreva alguien a robar en mi gobierno. El propio gabinete que yo forme, que será el mejor gabinete de la historia del país, con los mejores y los mayores profesionales de la historia del Ecuador, a cada ministro le haré firmar 2 veces en una página. Una, aceptando su cartera de gobierno, de industrias, de agricultura, de pesca o lo que sea. Y el segundo afirma que él mismo firme que en caso que yo lo coja robando, va 10 años a la cárcel. Porque en mi gobierno no habrá un ladrón que no la pague. Y seré yo el primero que denuncie. No como los gobiernos anteriores, sabiendo tanto ratero, sin vergüenza que tenían en el gobierno, se quedaban callados y los defendía. Eso se llama miseria humana. Y esa miseria humana se termina en mi gobierno. Precisamente hablando del tema de corrupción, con todos los escándalos que ha habido en la Asamblea, ¿cómo se planteará la relación de su gobierno con los asambleístas y con este poder del Estado? Mire, debe haber un matrimonio, aunque es difícil, pero tiene que haber un matrimonio. Y yo haré todo lo posible dentro de mi mundo de la democracia, tener una gran afinidad con ellos. Pero le diré algo muy sencillo. Cada ley que necesite, porque hay muchas leyes que hay en este país y nadie las aplica, ¿no? Pero cuando revise ciertas cosas que necesitamos el Congreso aprobar, yo me reuniré con todos los legisladores, no con bloques, con todos los legisladores, y decirle, esta ley es para el beneficio de los ecuatorianos, para los pobres de mi país, para la gente más necesitada, y quiero que me lo aprueben. Pero si entra entre ellos la política, el revanchismo, la corrupción, el dinero, los puestos, ¿sabe una cosa? Les digo adiós. Y no se preocupe que yo sabré cómo lo voy a hacer. Pero lo que sí le voy a decir al pueblo ecuatoriano, que mis 4 años de gobierno serán efectivos. Que no permaneceré un día sentado en Carondelet, sino de trabajo y actividades económicas en el Ecuador. Porque sentarme para no hacer nada, no tengo necesidad de ir, porque no necesito el título de ser presidente del Ecuador. Vivi, no te escuchamos. Viviana, no se te escucha. Ahí me escuchan. Perdón, creo que era un problema con mi micrófono. No, Sí, perfecto. ¿Qué políticas migratorias usted adoptaría en su gobierno? Las políticas migratorias que usted adoptaría en el gobierno. Mira, a mí me encantaría que todos los ecuatorianos migrantes, que me veo con ellos continuamente en España. Ahora hace 15 días, estuve 5 días en España reuniéndome con todos los migrantes italianos, los pocos ingleses y sobre todo los españoles, ¿no? Porque hay la mayor concentración de migrantes ecuatorianos, ¿no? Es gente valiosísima. Yo me le saco el sombrero a esa gente, ¿no? Se fueron con una mano adelante y una mano atrás, sabiendo que no tenían ni idea qué les iba a pasar. Y hoy día han creado su familia, han creado sus actividades, tienen puestos de trabajo, sus hijos fascinados estudiando en las universidades, preparándose. Yo quisiera que ese pueblo preparado, que hay mucha gente preparada en el exterior, migrantes, vengan al Ecuador, vengan a activarse en el país, que nos ayuden con nuevas ideas, con nuevos conceptos. Eso es lo primero que yo quiero hacer, el reingreso de los migrantes ecuatorianos al Ecuador. Y se los he ofrecido a ellos también. Y en segundo lugar,
los migrantes que ingresan al país. El Ecuador no tiene capacidad para recibir migrantes. No tiene capacidad. En primer lugar, ni los propios ecuatorianos tenemos empleo. Y yo voy a defender a los ecuatorianos. Yo no voy a defender a los inmigrantes que vengan ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de Perú, no sé dónde podrán venir. Si aquí no hay cabida para ellos. Entonces no puedo permitirme ser tan irresponsable y tan imbécil de que no teniendo puestos para los ecuatorianos van a venir gente que se convertirán luego en los mayores delincuentes. Porque eso es lo que está pasando en el país. Yo a todos los venezolanos que están registrados los respetaré. A todos ellos. Porque son ya prácticamente ecuatorianos. Pero los que andan por las calles tirados, haciendo delincuencia, se tendrán que marchar. Aquí no hay cabida para ellos. Pero con todo el respeto que merece un ser humano. Pero soy consciente, tú no puedes ver en un país que los ecuatorianos no tienen trabajo y que vengan gente a pedir trabajo. Eso cae por su propia cuenta. En tema de los medios incautados, ¿qué va a hacer usted con ellos? ¿Los va a vender? ¿Los va a conservar? ¿Los va a potenciar? ¿Cuál sería su plan con medios incautados? Mira, fíjate, yo soy un hombre de empresa privada total desde que nací. Pero yo pienso que las empresas son factores de desarrollo importantísimo en un país. Otra cosa que hablan que las empresas del Estado no valen nada. No, las empresas del Estado valen muchísimo, muchísimo y muchísimo dinero. Cientos de miles de millones de dólares valen en empresas privadas. Y les voy a decir algo. No permitiré en mi gobierno, y si se atreve a alguien antes de mi gobierno, que se venda algo del Estado ecuatoriano. ¿Sabe por qué? Porque esas empresas pertenecen a la nación, pertenecen al país, pertenecen a los ecuatorianos, que nos ha costado un huevo de dinero con los impuestos, y que vengan cuatro sabidos, como es el caso del tema del Banco del Pacífico. Eso no se irá nunca del Estado. Y si llegaran a alguien a hacer un negocio oculto, porque hablan 15 años que no debe decirse quién es el comprador, ¿no le dan vergüenza, sinvergüenzas, canallas y corruptos? Jamás permitiré que una empresa del Estado se venda. El otro día oí a un candidato, el banquerito, que decía que TAME debería venderse. Imagínate tú, una empresa quebrada a la venta, a no ser que él está atrás de la aviación también ahora. Jamás se venderá una empresa del Estado. La haremos eficiente y será más eficiente que las propias empresas privadas. Porque ¿sabe quién hace las eficiencias en las empresas? Las personas que la manejan. Mande usted a manejar la burocracia a las empresas privadas de este país. Ya lo hubieran quebrado, ya no existirían. Pero esos ejecutivos que tenemos como empresarios privados que manejen las empresas del Estado será un lujo. Y eso es lo que voy a convertir. La fortaleza más grande que tendrá el país serán sus empresas del Estado. Y eso es lo que voy a pelear y luchar por ello. Perfecto. Finalmente, candidato, quisiéramos saber quiénes lo acompañarían a usted en su gabinete en caso de ser electo como presidente. ¿Me puedes repetir, por favor? Quería Hola. preguntarle quiénes serían las personas que lo acompañan a usted. Hola. Mira. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, te he escuchado perfectamente. Te lo agradezco. Mira, yo ya estoy formando una lista de la gente que va a acompañar en el gobierno, en los lugares más importantes y estratégicos del país. Y realmente serán los mejores profesionales que existan en cada materia. Ahí sí le aseguro al país que este país será grande. Porque usted no puede nombrar, como se ha nombrado en este pseudo gobierno, ministro de Agricultura
un psicólogo. ¿Qué coño sabe un psicólogo de agricultura? Ministro de Deporte, un ingeniero agrónomo. ¿Usted cree que estamos bien de la cabeza? No, la verdad le digo una cosa. Manejar un país no es difícil. No es difícil hacerlo bien. ¿Sabe lo que es difícil? Hacerlo mal. Y este gobierno ha escogido ese camino. Lo ha hecho fatal. Pero nadie se va a salvar de ahí, ¿eh? Todos pagarán sus cuentas. Porque en mi gobierno, el que robe devuelve dinero. Y ahí a la cárcel. Porque todos nos contentamos que vayan a la cárcel. Pero si el dinero se lo quedan con ellos en Miami, en Estados Unidos, en Europa, anda a saber, Panamá, ¿dónde se está ese puto dinero que se lo llevaron? Y han jodido al pueblo y han jodido a un país. Pero bueno, eso es materia de otro cantar. Yo les diré lo siguiente. Para mí en mi gobierno, la corrupción no habrá ni perdón ni olvido. Todos los días lucharé contra ella, que es el peor mal que tiene este país. Muchas gracias. Vivi, no sé si tenemos algo más. No, yo por mi lado no, muchísimas gracias. Excelente. Yo tengo un par de preguntas, no sé si 2 o 3, depende del tiempo, no me quiero ¿Me vas a preguntar algo de Barcelona o no? No le voy a preguntar nada de Barcelona, pero ya le escuché que ya vi que usted publicó que será campeón, con lo cual aplaudo porque yo he sido hincha del Barcelona desde la época de los penales de Carlos Luis Morales, así que... Imagínate tú, eso, vivimos la historia, una historia maravillosa contra River Plate. Venga. Pues sí, pues sí. En realidad, hay muchas cosas por hacer, pues es obvio y es evidente. El tiempo, 4 años es muy poco, asumiendo que pues en caso de llegar a la presidencia, pues asumo que uno tendría que pensar un horizonte de 4 y no de 8, ya que las cosas cambian muy rápido de manera inesperada. Los primeros 100 días de su gobierno, ¿cuáles van a ser las medidas más urgentes que ustedes pensarían tomar para implementar todo el plan de gobierno que tienen? Mira, yo no necesito 100 días. ¿Eh? Eso fue un invento de alguien vago que dijo necesitamos 100 días para hacer algo. Yo en los primeros 30 días empiezo a funcionar este país. Y en segundo, para poder reordenar el Ecuador y hacer sus bases de desarrollo para el futuro, no necesito 4 años tampoco. Yo necesito solamente y únicamente 2 años. Ok, en los primeros 30 basta y me sobra. En los primeros 30 días. Aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad. El empresario sabe lo que tiene que hacer. El político nunca en su vida supo qué va a hacer. ¿Me comprende? Yo hoy sé lo que voy a hacer. Yo ya tengo mi gabinete. Yo trabajo 2 horas por día diciendo yo ya soy presidente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Sabe lo que vamos a hacer? Los primeros 100 días, por decir algo, que usted me lo menciona. Trabajo, 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 trabajo y más empleo. Porque si este país no da trabajo el primer día que se instale, la sociedad no va a aguantar más. La sociedad va a explotar, los pobres van a explotar, no saben qué comer, no tienen trabajo, quieren hacer algo, quieren hacer microempresas grandes, nadie se los permite, no hay créditos, no hay nada. Okay. ¿Sabe una cosa? ¿Trabajo si cómo? País, yo le doy trabajo, va a ver usted. Le voy a decir una cosa. El primer día que yo llegue a Carondelet, empezaré a iniciar activamente 200.000 hectáreas. Al día siguiente, ¿sabe cuánto trabajo voy a dar implicando 200.000 hectáreas en los primeros 6 meses? 1 millón de puestos de trabajo. Pero pregúntale a cualquier candidato que diga cómo va a dar trabajo. Pregúntale a los Arauz, a los Yacos, al banquerito. No tienen ni puta idea. Lo único que dirán, daremos trabajo y empleo a los ecuatorianos. ¡Bravo! ¿Saben una cosa? El pueblo ya no les cree. Y yo le digo una cosa, lo que más necesita este país en este momento
es empleo y trabajo. Eso es lo que necesita este país. ¿Esas 200,000 hectáreas serán de las tierras del Estado o sea, será producción agrícola en terreno privado? O sea, ¿cuál es el plan? El Estado tiene tierras para morirse y tierras improductivas. 1.600.000 hectáreas improductivas. No sabían eso ni los ecuatorianos, ni yo lo sabía tampoco. Imagínense solamente activar 200.000 hectáreas el primer día de trabajo. 1 millón de puestos de trabajo. ¿Quién puede dar eso? Nadie. Por eso yo le digo, y atiéndame bien lo que les voy a decir una cosa. Yo he recorrido el Ecuador y he visto la pobreza que existe. Y yo pienso que me ha servido en la vida para decirle a los empresarios, no se queden en sus aires acondicionados, en sus oficinas. No vayan a almorzar a sitios magníficos. Vayan y recorran el país. Vayan y vean los suburbios que hay. Miren la pobreza que existe. Y ahí haremos conciencia que el Ecuador necesita apoyo de todo el mundo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Conciencia. Y lo primero que tienes que dar es trabajo, porque si no das trabajo, la bomba social que tenemos abajo y que estamos sentaditos, esto explota. Y el día que explote, morimos todos. No solamente los pobres van a morir, morimos todos. Ya sabemos lo de Cuba, sabemos lo de Venezuela, ya tenemos un ejemplo. No cometamos ese ejemplo. No puedes dar tu salud primero si no das trabajo. No puedes dar vivienda si no das trabajo. Empleo y trabajo es lo primero que voy a hacer en mi vida y que no permitiré en esta época del primer día que esté en Carondelet que ningún ecuatoriano no coma 3 veces al día. Esas son mis 2 ejecuciones inmediatas. Y va a ver usted cuando se crea empleo. Esa gente tiene plata para tener vivienda. Esa gente tiene dinero para comer mejor. Esa gente tiene para poder tener servicio. También lo puede obtener. El trabajo dignifica al hombre y es el único medio para hacer grande un país. No los bonos de la pobreza. Majaderos, canallas. Eso es lo que han hecho de este país. Gracias. Los bonos de la pobreza. No, tienen que dar empleo y trabajo, que lo dignifica al hombre. Gracias. Mi última pregunta es sobre un tema de continuidad. Sucede que pues en muchas ocasiones cada vez que viene un nuevo presidente se trata de borrar todo y empezar de cero. ¿Qué cosas usted cree que se pueden rescatar o vale la pena dar continuidad de lo que ha hecho este gobierno en cualquier aspecto? Nada. Dígame qué puedo rescatar. Si no ha hecho nada. En agricultura, 50 años inactivas. Todo lo que ha hecho el sector privado, el gobierno no ha hecho nada, no ha incentivado nada en este país. Mire, este es el gobierno que pasará en la historia como el gobierno más nefasto. ¿Y sabe a quién se lo debemos? Al señor Correa. Correa es un hombre inteligente, yo lo conozco. Es un hombre muy inteligente. Siempre tuve una muy buena relación con él. Inteligente. Y él dijo, para que a mí me recuerden estos próximos 4 años, tengo que poner a un inepto en la presidencia. Y buscó a este hombre. Este hombre lo cogieron de la calle. Ahí, venga, bien, tú vas a ser el próximo presidente del país. Y lo ha sido. Pero jamás me gustaría llegar a ser presidente del país, terminar 4 años de servicio a los ecuatorianos, mirarme las manos y decir, las tengo vacías. Y debería tener llenas de haber hecho tantas cosas por un pueblo, haber eliminado la pobreza, dar riqueza al Ecuador, crear actividad económica. No ha hecho nada y sobre todo no ha mantenido un liderazgo. El Ecuador necesita un liderazgo. bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar y vamos a ser líderes en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrecimos robarle 1 hora y creo que estamos 5 minutos por encima. Realmente, pues, nos encantaría poder continuar la conversación y así lo haremos, así conforme a la